Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático. ENAP, energía para Magallanes. Transbordadora Austral Brum, líder en conectividad. E Inmobiliaria Salva, presentan Aquí Hidrógeno Verde. Conduce Christopher Césped. 11 de la mañana con 7 minutos, bienvenidos al set 3 de Polar Comunicaciones. Nos trasladamos desde el Buenos Días Región a este programa que va los días martes de 11 hasta las 12 horas, un poquito antes del mediodía, como lo es Aquí Hidrógeno Verde. Este programa periodístico de conversación, de análisis en torno a la carrera por la industria del hidrógeno verde y también visto desde diversas veredas, desde diversas aristas, las empresas público-privadas, instituciones del Estado también, la visión académica de empresas. Hemos tratado de darle una visión de este tema desde diversas miradas y habíamos conversado ya anteriormente con nuestro invitado el día de hoy. Nos vuelve a visitar en Polar Comunicaciones en este espacio, en Aquí Hidrógeno Verde. Nos referimos al vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP, don Carlos Aro. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Gracias por venir nuevamente a Polar Comunicaciones. Buenos días, estimado Christopher. Agradecido también por la invitación. Un saludo cordial justamente a la audiencia magallánica, digamos, así que encantado justamente y al servicio de ustedes en la medida que pudiéramos servir de alguna manera, digamos, en algunos puntos, digamos, que podamos aportar. Bueno, este tema de la industria del hidrógeno verde, la carrera por esta industria que tiene a varios países ahí constantemente en el tema de sus proyectos, los permisos, las realidades de cada país. ¿Cuáles son las sensaciones que existen por parte del Sindicato de Trabajadores de ENAP a lo que se ha estado mostrando hasta el momento en el territorio, en comparación con lo que pasa en el resto del mundo? ¿Hay buenas sensaciones todavía en lo que respecta a la concreción de esta industria o tienen capaz resquemore aún? Yo creo que aquí lo que hay que ver justamente los temas, digamos, que hoy día están justamente al tapete de la opinión pública y que tiene que ver justamente, primero, en el escenario local. Y después en el escenario internacional, porque hay diferentes temas, digamos, aquí hay cosas que están en vías de desarrollo, pero también tú planteaste la permisología, digamos, que tiene que ver en función, digamos, de adecuar justamente un proyecto tan importante como el hidrógeno verde. De repente como que empieza a ralentizar los procesos, medio ambiente, de repente uno no sabe con lo que se va a encontrar. Solamente la planta de GIF, digamos, que está operando justamente con su aerogenerador de 3.4 megawatts. Eso más o menos, digamos. Entonces, si se va a desarrollar con mayor fuerza justamente tanto en continente como en isla Tierra del Fuego, es importante, digamos, saber abordar justamente cuánto tiempo va a durar justamente toda esta permisología y también los estudios de impacto ambiental. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Que uno la mirada, digamos, a nivel exterior, justamente que indudablemente hay cosas que pudiesen ser más efectivos, hay contradicciones, digamos, una serie de cosas, digamos, que uno lo analiza sin ser experto, reitero, sin ser experto, uno analiza, digamos, justamente con el tema de la salinidad, dónde va a quedar esto, digamos, que tiene que ver con el tema de las aves, con los aerogeneradores. Pongo algunos temas respecto de eso, o el traslado, digamos, de que se transforma en amoníaco, con algunas cosas, digamos. Hay una serie de situaciones que yo no sé si son fantasmas o bien son lo que realmente ocurre, porque yo, como te digo, no soy muy profesional en esto, sino que uno analiza justamente la actualidad y la foto que uno plantea, digamos. Respecto a eso, yo creo que en el caso de ENAP somos bastante optimistas. Nosotros el lunes tuvimos una reunión justamente con el gerente Rodrigo Bustamante de la línea acá de Magallanes y uno de los tópicos fueron justamente el proyecto de hidrógeno verde y la planta, digamos, que se tiene que instalar a fines de 2025 en Cabo Negro, ¿no es cierto? Aprovechando justamente el aerogenerador de vientos patagónicos, digamos, la capacidad de 1 megawatt por lo menos, para poder trabajar ahí, digamos, justamente, y esta planta justamente lo hace Newman Gesser, justamente para poder, digamos,
dimensionar justamente lo que se puede hacer acá y que sirva de know-how, digamos, para los nuevos cuadros técnicos profesionales, digamos, que se vayan preparando justamente en estos temas. Lo habíamos, recuerdo, conversado la vez anterior, lo que respecta para ENAP poder ser parte de un nuevo proceso revolucionario industrial, por así decirlo, de la región de Magallanes, y cómo ENAP desde su experiencia puede ir entregando ahí ciertos puntos, ciertas miradas, ciertos análisis, y acabo de enviar ahí un link al equipo de producción en lo que tiene que ver justamente con lo que me mencionaba usted ahora, este tema de cómo ENAP sigue siendo transversal e intentando entregar contenido, visitas internacionales, el observar la realidad internacional, y junto con eso también quiero aprovechar de justo lo que me comentaba, lo estamos viendo en pantalla parcial. Muchas gracias, muchachos. ENAP constata avances del proyecto de hidrógeno verde en Brasil, obviamente una realidad distinta a la de aquel país en lo que respecta al tema de los plazos, de los permisos, pero me gustaría aprovechar de destacar el tema de cómo ENAP sigue siendo transversal, sigue siendo importante en lo que respecta a las opiniones que tiene que dar y los balances, las sensaciones de aquella visita a Brasil. Sí, justamente yo lo que entiendo ahí justamente es que constatar justamente que se va a trabajar con una empresa seria, y como nosotros como dirigentes sindicales también hemos planteado que nos hemos aliado con empresas serias, digamos, GIF, HNH, Total Eren, Chile. Por lo tanto es importante, digamos, que esos temas se vayan planteando justamente en la medida de que vayamos avanzando sistemáticamente, pero seguro, digamos, en algunos aspectos, y por lo tanto con responsabilidad. Por eso yo creo que es importante que esta reingeniería que tiene justamente ENAP al interior a través de estas gerencias o estas administraciones, digamos, conozcan justamente lo que está ocurriendo en otros países y justamente extrapolarlo justamente acá en Magallanes. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas justamente con los agentes que yo te comentaba, pero sí en cierta manera, digamos, para ir trabajando seguro. Y por otro lado también, digamos, no solamente en el tema de hidrógeno verde, sino que es una apuesta que la empresa, que la compañía justamente a través de las exigencias internacionales se está trabajando permanentemente en la refinería con temas, digamos, que tengan que ver con combustibles renovables, pero también bajos en carbono. Por lo tanto, yo creo que ahí se está implementando reingeniería en la refinería justamente para bajar partículas de azufre, carbono, digamos, justamente estos temas a través de nuevas tecnologías y nuevos procesos que se van intercalando justamente en cada proceso, valga la redundancia. Sí. Me dejó en claro que les interesa siempre y que es importante poder asociarse a empresas serias que tengan en trayectoria los temas que se estén desarrollando actualmente, y considerando ese factor internacional, por así decirlo, o de inversores extranjeros, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes o las sensaciones respecto a que, pese que existe interés de inversores extranjeros frente a la potencialidad de la industria, que los beneficios queden en el territorio? ¿Qué alcances tienen respecto a ese tema? Sí, esa es una parte. Primero, señalar justamente que esta reingeniería o reconfiguración, digamos, que se producen en el muelle de Bahía Laredo, por ejemplo, que tiene que ver justamente con algunos temas de ver, digamos, los mejores espacios, digamos, de calado, una serie de cosas, digamos, que van a servir justamente para el desarrollo de esto, es importante. Y es un territorio justamente de ENAP. Gregorio también, Cabo Negro también, digamos que hoy día justamente hay mucha potencialidad ahí, por lo tanto es importante, digamos, ofrecer estos temas para establecer ese tipo de alianzas. Otro punto es, digamos, justamente qué es lo que va a pasar, digamos, con dejar en Magallanes, producto de esto, digamos, algún ganancial respecto de que sirva justamente para la comunidad, porque en cierta manera justamente hoy día se desarrolla en Magallanes como un alto potencial de hidrógeno verde y harto interés justamente de las empresas transnacionales. Por lo tanto, en cierta manera tienen que dejar, digamos, justamente a través de los fondos regionales. Yo me imagino que puede haber justamente algún aporte interesante justamente en el hidrógeno verde. Ahora, uno tiene sus bemoles porque uno dice, bueno, a lo mejor es una energía cara, a lo mejor a largo plazo, a lo mejor tiene algunos inconvenientes que yo creo que en su momento, digamos, tendrá que ser evaluado por los profesionales, digamos, que justamente que se
que ahí trabajan, digamos, y que estudian justamente estos procesos. Semana tras semana hay informaciones sobre este tema, tanto en Chile como en el resto del mundo. Ya hay países que están empezando a probar esto en vehículos de transporte menor, en mayor, de carga. Y en lo que tiene que ver con ese tema de la información, el aterrizaje del mismo, ¿creen ustedes que ha sido correcto el aterrizaje del contenido respecto a esta industria, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía? ¿O aún hay un punto pendiente de lo que tiene que ver con el aterrizaje de la envergadura del contenido que hay hoy día con esta industria? Sí, lo que voy a plantear justamente, a lo mejor a nosotros nos falta más desarrollo y más conocimiento respecto de esto, digamos, como país. Porque una cosa es aportar, digamos, y decir, bueno, desarrollemos este proyecto, y otra cosa también, digamos, cómo se ve acá. En profundidad uno no puede avisar lo que dice, por ejemplo, en el caso de Finlandia o otros países justamente donde hay equipos de aerogeneradores, digamos, y elementos, digamos, para desalinizar, digamos, una serie de cosas para tratar de desfosilizar justamente la energía. Es un tema importante, digamos, que uno tiene que irlo viendo en el transcurso del tiempo. Por eso uno de repente va viendo qué es lo que está pasando en el resto del mundo respecto de eso, para poder, digamos, aplicar su aplicabilidad acá, digamos, justamente con normas que a lo mejor son más adelantadas que nosotros o tienen un mayor desarrollo de conocimiento en el exterior, digamos. Acordémonos que también igual todavía siguen trabajando con gas y con petróleo en Estados Unidos, en Canadá, justamente todavía quedan y todavía están trabajando respecto de eso. Por lo tanto, a nosotros lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores. Te reitero, nuestra función es el gas no convencional, y como alternativa justamente de un proyecto a largo plazo, justamente vemos este proyecto de hidrógeno verde, digamos, como viable en el tiempo, digamos, y cómo se va comportando justamente con las normativas chilenas, digamos. ¿Considera usted que se fue muy pasivo en los últimos años respecto a hacer explotar el potencial eólico de la región? ¿Capaz hubo oportunidades antes donde se pudo haber impulsado más ese tema? ¿O llegó en el momento adecuado con lo del hidrógeno verde, el tema de pensar un poquito más en explotar el factor eólico? Yo creo que fue como proyecto, digamos, el tema de los proyectos eólicos, digamos, porque también había muchos proyectos que estaban asociados a fuentes, digamos, que no sean contaminantes, digamos. O sea, las plataformas que hay en Costa Afuera, por ejemplo, pudieran haber justamente energía eólica, podría haberse generado una serie de temas, digamos, pero eso, de acuerdo al análisis de costo, digamos, haciendo un cuadro de costo, a lo mejor no resultaba muy factible. Por lo tanto, esto que es poco, digamos, a lo mejor es más amigable con el medio ambiente, se pudo haber dado, digamos, los 3 aerogeneradores de Vientos Patagonios, el tema de Jife, digamos, y otras aerogeneradores que se pretenden instalar en Isla Tierra del Fuego. Yo creo que van a ser bastante importantes. Yo no sé si incidirá mucho en el medio ambiente respecto a las aves o otro tipo de cosas, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero sí puede haber, digamos, un tema de desarrollo justamente que contribuya al medio ambiente y que contribuya también, digamos, al sistema interconectado eléctrico, digamos, por ejemplo, por decirlo así, me fui por otro lado, pero el sistema interconectado eléctrico, que uno esperaba, digamos, que debiera reflejarse en las tarifas. Recuerdo haber conversado en alguna oportunidad con gente de HNH Energy respecto al tema de un equipo que instalaban para monitorear pasos de aves, orientado a este tema también de las especies que pasan por la zona. Quiero también recordar la experiencia de aquellos parques eólicos en Europa que también cuentan con este tema de se van deteniendo a medida que pasan ciertas aves, hay índices, hay estudios al respecto. Y acá quiero conectar la siguiente pregunta. Pese al tema ambiental, los plazos, la permisología y todos los estándares que existen al respecto, ¿cree usted capaz que existe alguna especie igual de ecologismo un poquito llevado a lo extremo que impide ciertos temas o aplicación de ciertas iniciativas? Puede ser, por un lado, digamos, yo voy a hablar a mi juicio, digamos, pero yo creo que sí, de cierta manera se puede dar esa situación, y por otro lado, justamente el análisis del estudio de impacto ambiental dura como 1 año y medio, casi 2 años, digamos, en darle el visto bueno. Por lo tanto, digamos, no es un tema, no le veis mucha velocidad tampoco
a esto, digamos, pero sí, yo creo que me parece que es importante lo que tú señalas. Y a lo mejor tiene que haber mecanismos partiendo de lo que dice, bueno, justamente en tratar de proteger justamente las aves y todo este tipo de cosas, digamos, que hoy día inciden justamente en estos temas. Yo no he visto mayormente algunos temas, digamos, que estén asociados a eso. Yo lo que sí hubieron, el otro día apareció en los medios que habían algunas imputaciones respecto de eso, pero no, mayormente salió en la prensa, era un medio escrito hace unos días atrás, pero no vi mayor contenido respecto de aquello. Pero eso es lo que más interesa justamente para nosotros, y sobre todo la empleabilidad. Ahora que mencionó el tema de la empleabilidad, quiero relacionarlo también con la experiencia que ha tenido ENAP durante estos años en lo que tiene que ver con la formación, la retención del talento magallánico desde lo técnico profesional. Muchachos que salen del área de mecánica, del tema de electricidad, telecomunicaciones, electrónica, que realizan sus prácticas en diversas áreas de ENAP, que después se quedan trabajando ahí en la empresa. ¿Puede ser la industria del hidrógeno verde nuevamente un reimpulso a la educación técnica profesional y por ende un reimpulso de vuelta a impulsar a aquellos muchachos a la retención de profesionales aquí en la zona? O sea, de hecho yo creo que tiene que echarlas justamente en los colegios técnicos, me refiero a Don Bosco, Escuela Industrial, porque en la universidad ya hay un ramo, digamos, está asociado justamente a hidrógeno verde. Y me han invitado, no he podido ir, digamos, pero de ahí mi disculpa, pero no he podido justamente asistir a las charlas desde la perspectiva de los trabajadores, no técnica, no muy técnica. Pero sí se está trabajando respecto de eso. Ahora en el ámbito interno de NAP justamente hay una situación, digamos, que es bastante compleja porque estas empresas del Estado están asociadas justamente a la normativa de Hacienda. Por lo tanto, ahí justamente tiene que haber, siempre hay una tirantez respecto de dotaciones, digamos, pero en la parte técnica sí, efectivamente hay mecánicos, gente de electricidad, gente que conoce perfectamente el principio de la electrólisis para el caso del hidrógeno verde, digamos, y todos estos temas que están asociados justamente a esta materia. Y que existe capital humano, yo creo que en todos lados existe capital humano y que justamente, y esta planta que se va a implementar lista casi a fines de 2025, debiera ser como el tubo de ensayo justamente para poder ver, digamos, cómo podemos reflejarnos y en qué dimensión agrandarnos, digamos, que esta es una planta que no es muy grande, pero sí que sirva como know-how, como te dije yo, para justamente para los nuevos cuadros técnicos profesionales que hay hoy día. Quiero también aprovechar de preguntarle respecto al enfoque del sindicato de trabajadores sobre la importancia capaz de destacar los encadenamientos productivos o lo que se va a formar alrededor de la industria del hidrógeno verde. Capaz muchas veces, y ahí capaz también hemos pegado al error nosotros los medios de comunicación, de centrarnos únicamente en el hidrógeno verde, amoníaco, los combustibles, exportación del mismo, pero muchas veces capaz hemos perdido el enfoque en lo que tiene que ver con temas de alojamiento, en servicios contratistas, alimentación, lo que va a rodear el tema de la industria. ¿Hay una visión, me imagino, respecto a los posibles encadenamientos productivos de la industria? O sea, en cada proyecto tiene que estar establecido justamente los servicios complementarios y también justamente lo que es equipamiento, digamos. Indudablemente que aquí justamente estos aerogeneradores, por decirlo así, o estas plantas no la podés sacar por la ciudad, digamos, tenés que sacar por Gregorio, entiendo yo, por Laredo, justamente a través de una situación vial, digamos, acorde, para poder llevar justamente a donde se va a ejecutar los proyectos. Por lo tanto, es importante justamente esos servicios como el transporte, el área marítima justamente, y todo lo que tiene que ver el armado y construcción justamente de estos proyectos y de estas instalaciones técnicas, digamos. Entonces, las plataformas, digamos, son importantes. De ahí en adelante, cómo se va a ir el proceso, ahí, digamos, justamente yo creo que va a haber una baja en cuanto a dotación, porque justamente lo que tiene que, me imagino que todos estos procesos vienen completamente automatizados, digamos, lo que tiene que ver con el principio de electrólisis, bien digo, y otros temas que tienen que ver el control más completo, digamos. Pero mira, uno va aprendiendo de los golpes, aprendimos de los chancacazos, por decirlo así vulgarmente, pero ya la otra vez hubo una atención justamente respecto de que el estudio de impacto ambiental dio algunas observaciones, creo que tendría a GIF parece. Entonces,
eso en cierta vez es como una medida justamente de ir construyendo y ir conociendo justamente para que no pase más adelante. Yo lo entiendo así, de una medida bastante proactiva, no más que un castigo. Yo creo que proactiva es decir, mira, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que no debemos hacer. Así que yo creo que eso es importante, pero sí es lo que tú me mencionas respecto a los servicios complementarios en todo proyecto es importante. El problema es que este tema que tenga que ver con la región propiamente tal, justamente con la empleabilidad, se mantenga, digamos, y que sirva. Mira, en el caso de Porvenir es muy importante, digamos, justamente estos temas, porque es un polo de desarrollo bastante importante, y hay algunas empresas que realmente a lo mejor, como el caso de las pesqueras, digamos, que indudablemente están en un conflicto, están en algún tema, digamos, entonces hay un polo para poder desarrollarse ahí, y yo creo que es perfectamente viable. Habíamos estado conversando hace un momento atrás respecto a la potencialidad de los parques eólicos, que capaz se ha visto más ahora en el último tiempo frente a otras experiencias, y también quiero preguntarle sobre el tema del desarrollo portuario, las experiencias que ha tenido la región de Magallanes como para capaz de impulsar aquella experiencia, aquel punto débil, por así decirlo, capaz, y también relacionándolo con lo que fue en su momento las complicaciones que hubo en el Canal de Panamá, que se habló en algún momento capaz de que Magallanes sea como una opción de paso de todo lo que tiene que ver relacionado con eso. Opiniones respecto a el estado del desarrollo portuario para la llegada de esta industria. ¿Quedan cosas pendientes aún? ¿Hay que tener alarmas, sensaciones? ¿Qué nos podría comentar? Por eso nosotros se ha ofrecido justamente el tema del Laredo, por ejemplo, el tema de la red con Fecunda, porque hay varios servicios que aún están trabajando ahí y que espero que trabajen, digamos, que no sufran ninguna alteración. Sin embargo, ahí hay un muelle que es importante, digamos, con vías de deslizamiento, con grúas, digamos, en el área industrial, que justamente no va a tener ningún inconveniente justamente en poder, digamos, hacer el tema de los transbordos y una serie de cosas, digamos, que vayan ahí. Así que me parece que es importante eso. Por otro lado también, digamos, uno podría decir que los traslados también han sido, por último, los últimos han tenido o sea, ha funcionado, digamos, justamente estos aerogeneradores en su traslado, digamos, por piezas, así que eso es importante. Pero uno, fíjate que, mira, analiza, digamos, estos 3 aerogeneradores, pero resulta que en el norte también hay una serie de parques justamente eólicos, Coquimbo puede ser, digamos, y otras zonas, digamos, donde hay justamente aerogeneradores y no hay ningún problema. Entonces, el tema que tendría que ver hoy día justamente es la transformación del hidrógeno verde, que podría traer algún ruido respecto a lo ecológico. Lo digo yo, digamos, como sin ser experto, reitero, pero puede traer algunas consecuencias respecto de eso no solamente al medio ambiente, que ya lo dijimos, pero también en cuanto a la comunidad, digamos, los pescadores, no sé, pues, los ganaderos, digamos, que es bastante complejo que nosotros como ENAP igual lo hemos tenido justamente cuando entra un equipo a perforar en algún reservorio. Igual hay algunos conflictos, digamos, con los ganaderos. Entonces hay que ver, digamos, cómo se maneja eso. 11 de la mañana con 29 minutos. Varios temas aprovechamos de ir conversando, desglosando junto con el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP. Nos referimos a don Carlos Aro. Muchas gracias por haber venido, Carlos. Espero tenerlo nuevamente ahí en un tiempo más, en lo que respecta a ir actualizando estos temas que semana tras semana nos trae más novedades. Perfecto, muy amable, Christopher. Excelente. Muy amable, gracias. 11 con 29, pausa. Ya volvemos. Manténgase en nuestra sintonía.